Hola, ¿cómo les va? Hoy para continuar con nuestro curso y particularmente antes de empezar a hacer análisis de capacidad, de análisis de servicio, de modelación de transporte, me gusta siempre darles la charla de hoy para poner en contexto esta vaina de la movilidad del transporte. ¿Para qué? Y hay algo muy importante y es que con dónde se ubican las actividades, los usos del suelo en relación con el sistema de transporte, porque eso nos va a definir gran parte de esos flujos, de esos movimientos que vamos a tener que entrar a analizar. Entonces, por eso vamos a ver la clase hoy, para darles contexto y que sepan la utilidad de lo que vamos a hacer más adelante. ¿Para qué? Para mejorar la operación de un sistema de transporte, de un tramo vial y para también hacer modelaciones y simulaciones. Entonces entramos con una pregunta. Piénselo desde cada uno de ustedes. Si de ustedes dependiera la decisión, piénsenlo. Entonces la pregunta es, ¿el transporte influye sobre la localización de las actividades? Es decir, escoger dónde vivo, ya escoger dónde trabajar no es tan fácil. Eh, Mejor dicho, al tomar esa decisión, ¿ustedes tendrían en cuenta el transporte? Sí, no, ¿por qué? Rodrigo, dale. Pues Luis, la verdad, yo soy de Cartagena, vivo en Bogotá desde 2018 frente a la universidad, pues obviamente uno se ahorra mucho lo que es tiempo, dinero, en Ujú. cuanto cuando, o sea, ahorrándose mucho lo que es transporte. Mientras que yo tengo compañeros que de pronto viven en Chía y a veces me dicen, marica, me puedo quedar en tu apartamento que mañana tengo precio a las 6:30, cosas así. Entonces es como que uno puede dormir más, uno puede, no sé, en los huecos venir a organizar almuerzo, cosas así. Entonces como que siempre la vivienda y eso es muy importante, pienso yo, tenerla cerca del lugar donde uno vive, donde uno trabaja o estudia. Correcto. Buen punto, Rodrigo. Gracias. Juan Diego. Pues, profe, como decía Rodrigo, por un lado sí está la economía. La economía sí es como, o sea, decir, cómo me ahorro tanta plata en transporte, me ahorro tanta plata yendo hasta la estación en que un visitaxi en mi caso. Pero por otro lado también está como la facilidad de coger el transporte. Entonces, Ujú. por ejemplo, es tener como una vía principal cerca. Entonces siento que esa decisión también, o sea, de saber que tengo algo cerca, que tengo una estación de bus cerca o que puedo irme hasta la estación de Transmilenio caminando, siento que también ayuda mucho y asimismo considero que eso influye en el precio pues, de los predios o de lo que De sea. la vivienda, por ejemplo. Sí, Ajá. Sí, señor. correcto. Y gracias, Juan. Y entonces vean que si yo hago la pregunta contraria, que si dependiendo de dónde yo viva o dónde yo trabaje o donde yo estudio, eso influye en la forma en que yo me muevo. ¿Qué me dicen ustedes? Daniel, dale. Y pues yo creería, o sea, diría que sí, porque, digamos, como ahorita alguien mencionaba, como que si yo estoy más cerca o más lejos de la actividad que quiero realizar, pues voy a escoger un medio distinto. Probablemente si estoy cerca, pues voy a caminar o si estoy muy lejos, de pronto cojo bus o prefiero coger carro. No sé. Correcto. Bien, estamos de acuerdo. Entonces, voy a dejar estas dos preguntas. Vean que la pregunta es casi la misma, pero estoy poniendo primero la escogencia de localización y después la forma en que yo me muevo para ver si al final de la clase la respondemos, ¿vale? Y esto es lo importante de la charla de hoy, porque de esto va a depender todo lo de modelación de transporte y demás. Entonces, damos un pasito atrás y entonces seguimos con las preguntas. ¿El transporte urbano es importante? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí o no? Esa es fácil, ¿cierto? Nadie dice. Sí, sí.
Sí, Sí, claro. bien, bien. ¿Por qué? Porque es la forma de conectar la ciudad económicamente, o sea, conectar varias partes de la ciudad en cuanto a flujos económicos, ¿sí? O sea, como mover de Perfecto, esto. Jesús. Clarísimo. Digamos que en Igual términos la generales, tangente. exacto, está perfecto. Pero hay muchas cosas paralelas a esta importancia. Entonces, aquí voy a lanzar varias preguntas. ¿Genera valor? ¿Destruye valor? ¿Hace más o menos atractiva una zona? ¿Qué me dicen ustedes? Es, Depende. Pues la ok, verdad, yo he visto, sí, he trabajado con algunas cosas del POT con mi sí, papá. sí, Y eso es curioso porque depende mucho de la zona. Por ejemplo, algunos planes de ordenamiento territorial hacen que zonas que antes eran de uso residencial, por ejemplo, sean de uso comercial. Entonces se restringe el tipo de construcciones y cosas que se pueden hacer con casas que ya están ahí o predios que ya están previamente utilizados para comercio, para residencia, ahora solo se pone a usar para comercio. Y también pues el tránsito de maquinaria pesada y todo eso evita que sea residencial precisamente por el ruido, el polvo, el mugre, los daños a la estructura, que las vibraciones de los camiones afectan las estructuras no hechas para dicho tipo de uso de suelo, influye muchísimo. Y también en cuanto a la economía, transporte. de acuerdo, Jesús. Gracias, Manuel. Aquí nos decía que hay ciudades donde el costo depende de la cercanía a algo, en este caso una estación de metro. En Bogotá también, Manuel, ahora lo vamos a ver. Daniel, adelante. Sí, genera y destruye valor, pero más que pues hacen atractivas las zonas donde hay más movilidad, pero también el efecto que tiene, por ejemplo, es que los edificios residenciales que están cerca a las calles principales, por ejemplo, pues no sé, sobre una autopista o lo que sea, esos edificios tienden a valer menos que los que están, digamos, una cuadra más alejados por el tema del ruido. Interesante, Daniel. Eso lo vamos a ver también más adelante. María. Pero no también depende como de la actividad, por lo menos las actividades más comerciales se ven atraídas por las estaciones de transporte, mientras que ya las zonas residenciales quieren como alejarse un poco. Totalmente de acuerdo. Tienes un punto muy válido y estás en lo correcto. ¿Y Andrés? Creo que, pues sí, o sea, lo que mi compañera decía es muy cierto, pero también hasta cierto punto no, como que todo el mundo no quiere facilidades para transportarse, de pronto un poco más alejadas de su zona de confort, pero que siempre esté al alcance. También es cierto, eso depende y lo vamos a ver más adelante, depende de las características del entorno y también de mis propias características socioeconómicas, porque imagínense que yo, por mucho que pueda querer vivir en una zona que me gusta mucho, si no puedo pagarla, pues de malas, ¿cierto? Entonces eso también tiene que ver. ¿Y Juan Esteban? Pues lo que yo opino es que depende también como del tipo de infraestructura que pongan, porque si a mí me ponen al lado un metro de mi casa, pues yo no voy a querer vivir con la vibración constante, pues no sé si es el metro, pues sí, el metro es el metro, que la vibración constante en mi apartamento, mientras que si me ponen como una terminal, pues con una infraestructura muy bonita y pues llamativa, pues para el sector, pues claramente ahí pues sería de mayor pues atracción para mí, supongo. También estás en un punto correcto. Porfa, y ya lo vamos a ver. Porfa, quienes ya levantaron la mano y no tengan nada más que decir, porfa, la bajan. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos. Entonces, vean, eh, esto es Boston. Boston tenía una súper, creo que era una, si no estoy mal, era una vía nacional que atravesaba la mitad de la ciudad. Y esto se llamaba el Big Dig. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo esta gente? Vean, no sé si alcanzan a ver bien en la foto, pero ustedes buscan Big Dig Boston en Google y vean lo que ellos hicieron fue coger esta autopista y enterrarla y liberar espacio en la superficie y esto tuvo una transformación urbana radical donde la zona se volvió mucho más atractiva. Está el caso de Madrid con la M30. La M30 es como una avenida, una circunvalación que circunvala todo el centro de Madrid y esto era una autopista también muy grande y lo que hicieron fue enterrarla. Obviamente esos proyectos son carísimos, carísimos, pero la renovación urbana y el valor de las viviendas
que estaban antes aquí, miren, estos edificios aquí y el mismo edificio con otro ambiente totalmente diferente, tienen una valorización impresionante. Y tal vez uno de los casos más famosos es el caso de Seúl, donde estaba esta autopista de segundo piso, siempre congestionada, y lo que hicieron fue tumbarla. Tumbarla, vean que en los casos anteriores lo que hicieron fue esconder la autopista. Aquí directamente la quitaron, solo dejaron unas vías aquí muy sencillitas al lado y lado, pero adicionalmente en ese proyecto en Seúl había un río por debajo que lo taparon para hacer la autopista y ahora lo sacaron y es un sitio pues muchísimo más agradable ahora mismo. Esto es lo que decía Andrés, esto es en Chicago. Esto es en Chicago, el metro de Chicago que pasa como en el segundo o tercer piso de las edificaciones. Esto es en el Loop, en el centro de Chicago. Vean el metro es de poquita capacidad, incluso los andenes de las estaciones son de madera, pero si ustedes van en el metro ven muchos de estas viviendas, yo no, la verdad no sé si son viviendas, de estas edificaciones con todas estas ventanas tapiadas. Entonces aquí es importante. Hay gente que le gustará, hay gente que no le gustará, seguramente todo dependerá del precio, ¿cierto? Y tenemos, aterrizando aquí, tenemos Soacha, Cali, Medellín, donde tenemos el cable Siloé, el cable de Medellín, que ya hay muchas líneas, y Soacha, donde estos, por ejemplo, Altos de Casuca, un barrio informal donde hay muchas deficiencias, para que vayamos viendo cómo este concepto de ambiente construido, movilidad está tan relacionado. Tenemos Bogotá con el Transmicable, en este caso tenemos la carrera 30, aquí tenemos la ciclorruta temporal que ya no es tan temporal en la carrera séptima, esta es hacia el sur. Y lo interesante aquí es ver esto, cómo cambia esos patrones de viaje. Entonces, esas características del transporte, de la infraestructura, del ambiente construido, y como bien lo dijo Jesús hace un momento, ese transporte se desarrolló para satisfacer la demanda de viajes creada por nosotros. Y en esta, antes siempre se hablaba de que ojalá lo ideal era moverse poquito, ¿cierto? Creo que con la pandemia, muchos de ustedes o muchos de nosotros ya estamos aburridos de movernos poquito, nos gustaría salir, ir a algún lado. Se ha mostrado que la gente quiere vivir la ciudad, ¿vale? Que quedarse en el barrio es complejo, ¿no? Y ya hay muchas evidencias al respecto. Entonces, esos sistemas de transporte, como ya hemos visto, tienen cosas buenas y cosas malas. Las desventajas, más congestión, como todos lo hemos visto, degradación del ambiente urbano. No sé si a alguien le gustaría vivir acá. O sea, imagínense qué pasará por aquí, por debajo. ¿Qué tipo de ambiente será este? ¿De acuerdo? Pero todo con moderación también tiene ventajas, le da mayor acceso al territorio, en algunos casos hay mayor valorización de los predios, pero por ejemplo si un predio mío se valoriza, pues seguramente voy a tener que pagar un mayor predial, entonces no todo es blanco y negro, ¿de acuerdo? Todo depende de cómo se organice el sistema. Entonces, estas son las características genéricas generales del sistema, de un sistema de transporte, y por otro lado tenemos las características del territorio. Entonces, el territorio es algo que cambia muy lentamente, ¿de acuerdo? Tomar la decisión de construir un edificio, ver la norma, como decía Jesús, construir el centro comercial, el edificio, ese proyecto grande de viviendas, pues no es de un día para otro, pueden pasar 3, 4, 5, 10 años. Construir una infraestructura como el metro, que en teoría estaría en 2025, pues llevamos casi 80 años construyendo metro y ese metro va a durar también muchas décadas
en nuestra ciudad. Entonces, esa ciudad va cambiando poco a poco, pero nuestras ciudades en Latinoamérica, hay muchos que crecen muy rápido, particularmente en los bordes urbanos, en la periferia, que tradicionalmente fueron de origen informal, donde llegaba la gente, hacía sus casitas y con el paso de los años y de los años se va mejorando y se les va proveyendo servicios, pero esas casas o esos barrios no tuvieron ningún tipo de planificación. Entonces, eso hace que la ciudad empiece a partirse porque en ese tipo de zonas no hay equipamientos públicos, no hay parques, no hay vías, no hay centros de empleo, son muy densos, entonces empieza a haber grandes diferencias en todo lo que es ciudad planeada y ciudad no planeada. ¿De acuerdo? Y esos usos del suelo están relacionados directamente con las actividades humanas, los ambientes construidos, y también tiene un impacto importante sobre el medio ambiente. Piensen solamente en calidad del aire. ¿De acuerdo? Y entonces, viendo las características generales del transporte y viendo las características generales del territorio, piensen que no habría transporte si no hay todas estas actividades esparcidas por el territorio. Vuelvo a lanzar una pregunta, que creo que lo hablamos la primera clase. ¿La movilidad es una actividad derivada de qué? ¿De qué depende que haya una movilidad o que hayan viajes más largos o que uno prefiera un modo sobre otro? ¿De qué depende? ¿Cómo serían esos patrones de viajes? Profe, la verdad no entiendo mucho la pregunta. No sé si te podrías explicar mejor. Claro, claro que sí, Rodrigo. Nosotros en la ciudad, no, cuando decidimos viajar, nosotros primero decidimos viajar no porque el viaje per se sea chévere, sino porque vamos a hacer cosas. Pero esas cosas están localizadas en el espacio. Entonces, esos flujos de A a B, ¿de qué van a depender? Santiago y después Angélica. Vale, profe, pues yo creo que, digamos, la densidad poblacional de un sitio, porque si, Sí. digamos, es muy denso, pues no es necesario transportar mucha gente de un punto A a B, digamos. Y si es poco denso, pues tú vas a ir transportando muchas personas en diferentes sitios, sí. Me imagino que también puede ser eso. Punto, sí, te falta algo, pero bien. Angélica, ¿quieres decir algo? Pues sí, pues para mí, derivado depende de las necesidades o actividades y de la localización de estas. Correcto, Angélica. Diste una pista importante, a ver si Rodrigo la complementa. Profe, pues lo que yo iba a decir era de pronto también lo que influye en los viajes es qué hay en el destino. Por ejemplo, el Bueno, centro es un lugar muy apetecido porque hay muchas cosas y además están todas las universidades, está, no sé, hay mucha no sé, muchas actividad. cosas en resumen. Exactamente. Correcto, los tres. Tú dijiste bien. ¿Y Rashid, quieres decir algo? Sí, pues lo que yo opino es que más que todo depende del factor económico, por lo que pues no solamente es el costo de lo que te lleve o la comodidad, porque mayor comodidad pues mayor costo, y sino que también lo que uno vaya a hacer en el destino, que más que todo tiene que ser con el factor económico, puede ser trabajo universitario. Sí, también, gracias. En realidad todos más o menos dijeron lo mismo, y es que la movilidad es una actividad derivada de dónde se ubican las cosas. Aquí yo puse vivienda, dónde estamos, de dónde salimos, y las actividades que puede ser estudiar, trabajar, comprar, divertirnos, etcétera. Y aquí les pongo dos ejemplos, dos ciudades. Una es Colorado Springs en Colorado, en Estados Unidos, y otra es Friburgo, en Alemania, donde, para que vamos teniendo una idea, Friburgo en Alemania tiene un área de 150 kilómetros cuadrados más o menos y 250,000 personas. Esta ciudad de Estados Unidos tiene un área de 500 kilómetros cuadrados, o sea, más de 3 veces, y tiene una población de 450,000 habitantes. O sea, son ciudades, digamos, en población más o menos igual, pero las condiciones urbanísticas cambian, y aquí vemos
una ciudad desarrollada con vivienda individual, ¿de acuerdo? ¿Dónde qué creen que es lo más eficiente para moverse en esta ciudad de Colorado Springs? ¿O qué les suena? Alejandro, dale. Pues ahí sí o sí toca usar automóvil. De acuerdo, Alejandro. Imagínate que tú quieras coger un bus y resulta que el bus viene por acá y yo no sé qué le toca hacer, venir acá y hacer así y recogerte aquí en este box culvert y después salir y después volver a entrar y después me voy por aquí. Imagínense cuánto se demoraría este bus en el tiempo de viaje de este bus, ¿cierto? Sería algo completamente poco atractivo. Yo esperando cosas, en cambio aquí, con todas estas facilidades que tengo, seguramente cada casa tiene sus parqueaderos enfrente. Aquí es diferente, en Friburgo. Entonces, en una ciudad expandida, poco densa, la forma más eficiente para movilizarse, pues es el vehículo particular. En un ambiente construido más compacto, con una mayor cantidad y concentración de actividades, pues hay otras formas más eficientes. Y aquí vemos otros ejemplos. Esta es una calle típica de esta ciudad, donde vemos calles anchas, ni siquiera hay andenes, ¿vale? ¿Por qué? Porque es poco atractivo también que la gente camine ahí, porque imagínense que yo me tengo que echar un viaje a pata de 8 kilómetros para llegar a hacer algo, ¿vale? Entonces es diferente acá. Este es el centro de la ciudad, donde vemos que hay actividades, comercio afuera, tranvía, vean esta persona con el carrito de bebé, gente caminando. Entonces son dos tipos de ciudades pensadas de forma diferente. Una tiene cosas buenas y otra también, y las dos también seguramente tienen cosas malas. Todo depende de cómo se haga y cómo es el transporte, cómo vamos a modelar el transporte aquí. Seguramente aquí los viajes a pie o en bicicleta pueden ser despreciables y aquí no, ¿vale? Entonces eso es importante para tenerlo en cuenta. Entonces aquí tenemos, cuando hablamos de movilidad y territorio, hay dos puntos de vista, y cuando hablamos de transporte hay dos puntos de vista. Empecemos con el transporte. Cuando ustedes escogen un modo de transporte para ir a un viaje, ¿qué es lo que buscan? Piensen en su decisión propia. No sean altruistas, que casi nadie nunca lo es cuando toma esas decisiones. Rapidez. Rapidez. Correcto. ¿Alguien más? Economía, tiempo y comodidad. Comodidad Correcto. también, profe. Correcto, Angélica. Entonces digamos que lo primero que uno piensa es cómo llego más rápido y que no me cueste tanto, ¿cierto? Eso es lo primero. Pero si yo les pregunto ahora, ¿cómo les gustaría su casa? Su casa dentro, no piensen en dónde está, sino cómo les gustaría su casa para vivir. ¿Qué me dirían? Bien ubicada y central. No. Por eso te digo, no donde esté, sino cómo son las características físicas de tu unidad de vivienda. Amplia, dice Elber. O sea, grande, hartos metros cuadrados. Espacios verdes, dice Juan Diego. Muy cómoda. ¿Qué más? Que no le entre mucho frío. Bueno, depende de dónde esté, pero sí, que sea calientica. Que, bueno, Jesús, que Trump sienta envidia. O sea, Jesús quiere una mansión. Entonces, imagínense que yo pudiera tener una casa así, una casa grande, muchos metros cuadrados. Entonces ya con Jesús, ya si vamos a lo de Jesús, con piscina, con gimnasio, con no sé qué, con patio, etcétera, etcétera. Entonces yo tendría, imagínense que todos tenemos casa, patio, carros,
patio para los perros, etcétera, etcétera. Para que tengan una idea, Bogotá tiene un área urbana más o menos de 380 kilómetros cuadrados y tiene más o menos 2.5 millones de hogares. ¿Qué pasa si todos pudiéramos vivir en casas así? ¿Qué pasaría con la ciudad? Termina colapsando. Sí, pero pero con los números que les di, si 2.5 millones de viviendas, haciendo un pretenden que hogar es igual a vivienda, vivimos en 380 kilómetros cuadrados, ¿qué pasa si todos tuviéramos casas de estas características? No caben. Correcto, sería, como dice Sebastián y como dice Elber, pues necesitaríamos mucha más área, ¿de acuerdo? Pero mucha más área. ¿Y qué pasa con los viajes que haríamos en una ciudad de este estilo? Serían muy largos. No sé si aumentarían los viajes, pero lo que con seguridad aumentaría sería la longitud de los viajes. Necesitaríamos más infraestructura, ¿cierto? Y entonces ahora yo les digo, si todo esto es vivienda con nuestras casas tipo Trump, tipo mansión de Trump, donde trabajamos, estudiamos, nos divertimos, necesitaríamos complejos de este estilo, ¿cierto? En grandes áreas donde se concentren grandes actividades, no sé, los grandes centros comerciales, las grandes universidades que no pueden estar aquí, ¿cierto? Porque aquí es vivienda. Entonces, todos vivimos acá, todos trabajamos, estudiamos, nos divertimos acá, y entonces ahora, ¿cómo llegaríamos a todos esos lugares? ¿Cómo sortearíamos esas distancias? Correcto, Juan. Tocaría hacerse unas tremendas autopistas porque la forma, como ya vimos, más eficiente de poder moverse en una ciudad así es con vehículo particular, porque un sistema de transporte público acá sería muy, muy poco eficiente y muy poco atractivo. Entonces, ¿cómo llegamos a esos lugares? Pues nos toca hacer unas infraestructuras la berraca. ¿De acuerdo? Y digamos que así fue diseñadas muchas de las ciudades típicas de Estados Unidos, algunas en Canadá, algunas en Australia, pero si esa es nuestra situación inicial o nuestra ideal de ciudad, ¿cómo la planificaríamos? ¿Cómo la planificaríamos? ¿Qué hacemos cuando todo esto se congestione? Rashid, ¿quieres decir algo? Sistemas como pico y placas no servirían. Pues dime tú si el pico y placa sirve. Pues aquí sí, pero en el ¿Sirve, caso de que ¿sirve para qué, Rashid? para reducir la cantidad de carros por autopista. Pero es una medida eficiente. ¿Qué pasa si tú solo tienes un carro y vives aquí y te toca ir acá y no puedes ir en carro? ¿Qué pasa? Comprar otro. Ajá. Entonces está sirviendo, como dice No. Andrés por acá. Después vamos a ver, eso lo vamos a ver más adelante en el semestre, las eficiencias de ese tipo de medidas. Entonces lo que yo les quiero dejar es vean cómo el territorio, la localización de esas actividades es súper importante para toda esta vaina de flujos de transporte, de movilidad, de modelización del transporte, de análisis de capacidad y niveles de servicio. Y entonces si yo necesito más capacidad, ¿cuándo paro? ¿Cuándo dejo de hacer más vías? Ahí Sergio que nos está diciendo que sirve para hacer más trancón. ¿Paro alguna vez de hacer más vías?
¿Qué pasa con este ciclo de aquí? Siempre, correcto, Pablo, siempre se van a llenar. Vean que aquí yo tengo, incluso en la berma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y por allá otros más 7. Un carril adicional, una vía adicional en el mediano plazo también se va a llenar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estoy dándole prioridad al transporte particular y estoy haciendo más atractivo el transporte particular hasta que llego a un punto que la única opción viable es el transporte particular. Entonces, ¿consideran que esto es lo mejor para todos? Aquí lo que les quiero decir es, vean cómo planificamos, en este caso el transporte de la ciudad, y cómo podemos después ver, hacer los análisis que lo vamos a empezar a ver la clase siguiente con el tema de capacidad y niveles de servicio. Correcto, se nos va la vida en un carro y qué pereza. Entonces, aquí esto es importante porque los usos del suelo y el transporte están directamente relacionados, muchachos. Y por eso en mi clase yo quiero siempre que tengan esa perspectiva presente y no centrarnos en contar carritos, en mirar carritos o bucecitos, sino que tengamos un aspecto más amplio de la movilidad y de su importancia en la planificación de la ciudad y en la calidad de vida de las personas. Entonces vean, acuérdense esto con la primera pregunta que hablamos, la primera diapositiva en la clase que tenemos, cuáles son los impactos esperados de los usos del suelo sobre el transporte. Y algunos de ustedes lo mencionaron. Entonces tenemos los usos del suelo, pueden haber densidades residenciales, bajas o altas, densidades de empleo, bajas o altos, mezclados, no mezclados, el diseño de los barrios, cómo entra el bus o si solamente es bajo residencial, si hay parques, si no hay parques, dónde está localizado dentro del contexto de la ciudad y como vimos el tamaño de la ciudad. Esas características de las actividades de los usos del suelo nos están dando pautas, aunque nosotros no lo tengamos directamente, que no sean obvio para nosotros, pero eso está influyendo directamente en las distancias de viaje, como vimos ahora, en la elección de modo. Vean cómo un ambiente construido nos está poniendo por delante un modo sobre el otro, ¿de acuerdo? Entonces eso nos lleva a nosotros a elegir algo, ¿de acuerdo? Y la frecuencia de viaje. Imagínense si yo vivo en Colorado Springs y se me acaba el azúcar, ¿de acuerdo? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que coger el carro e ir a un mall a comprar azúcar. Entonces, eso hace que nuestras frecuencias de viaje, por ejemplo, sea yo voy solamente un mes, una vez al mes a hacer un mercado gigante, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿vale? Esto es uso del suelo sobre transporte. Si vamos al contrario, transporte sobre uso del suelo, básicamente el efecto, el impacto esperado es sobre la accesibilidad. Y después vamos a ver una clase de accesibilidad. Y esa accesibilidad nos va a decir si un territorio es más o un barrio o una zona de la ciudad es más o menos accesible, pues dependiendo de ese tipo de accesibilidad va a ser más interesante localizar viviendas ahí, localización de industrias, oficinas, etcétera. Los comercios, ¿dónde quisieran estar? ¿Qué les suena a ustedes? En un lugar accesible, digamos, Correcto. ¿Dónde? un transporte. De acuerdo, Daniel, y de acuerdo, Juan, donde haya mucha gente, de acuerdo, donde pase mucha gente, ¿vale? Pero una industria, Jesús, de acuerdo, central, un lugar central, pero una industria donde quisiera estar localizada. ¿Por qué en las afueras? Jesús. Si no estoy mal, casi todo se ubica así porque las industrias producen ruido, además cerca Sí, de donde llegan los cargamentos y pues correcto. porque molesta a la gente. Correcto. Entonces, ahí Elber lo decía bien, una industria quiere estar cerca de una gran carretera, por decirlo de alguna forma, donde puedan llegar sus camiones, donde pueda tener acceso a la materia prima,
donde el terreno sea barato, ¿de acuerdo? Yo no voy a poner una industria cementera en la 72 con séptima, pues porque no tiene sentido, ¿cierto? Y también seguramente por restricciones, como dice Juan, los impactos ambientales y en salud serán menores porque allá vive menos gente. Entonces, ese tipo de diferente, o una empresa logística, por ejemplo, quisiera estar cerca del aeropuerto. Entonces, ese tipo de accesibilidades van a ser más o menos atractivos a cierto tipo de actividades. Entonces, vemos que el transporte y usos del suelo y transporte están directamente relacionados, ¿vale? A diferentes escalas. Entonces, nuestro sistema de usos de transporte, estudiar, vivir, perdón, nuestro sistema de usos del suelo, trabajar, vivir, divertirse, nuestro sistema de transporte, están relacionados así. El sistema de transporte le da accesibilidad al territorio, es decir, que se puedan localizar las cosas, las actividades, y esas actividades nos van a dar la localización de orígenes de viaje, destinos de viaje, frecuencias de viaje, etc. Entonces, esa es la relación directa entre estos dos grandes sistemas urbanos. Y siempre lo que yo les quiero dejar es que esto lo planeemos, lo pensemos sin desconocer esta parte, ¿vale? Que la gente tiene una necesidad de ir a algún lado a ciertas horas con ciertas restricciones, por decirlo de alguna forma. Entonces, no pensemos en el sistema de transporte como algo aislado porque no lo es, ¿vale? A la gente no le interesa montarse en el bus porque es chévere, sino porque tiene que ir a hacer algo. Entonces, esta relación, como nosotros planifiquemos y desarrollemos ese territorio, puedo estar inconsciente o conscientemente favoreciendo ciertos tipos de movilidad, ¿de acuerdo? Ya vimos diferentes tipos de ciudades, diferentes tipos de ambientes construidos. Entonces, lo clave aquí, y seguramente ustedes que van a ser ingenieros y van a estar en puestos donde van a tomar decisiones, y si trabajan en estos temas, piensen y estudien la ciudad como un todo, ¿de acuerdo? Porque la planificación conjunta de los usos del suelo y de los sistemas de transporte es clave. ¿Y por qué es clave? Sigo con la carreta. Es clave porque esto ya lo voy a resumir en un esquemita. El transporte, como ya lo vimos, responde a nuestra necesidad de movernos, ¿vale? Y nos tenemos que mover porque las cosas están dispersas por el territorio. Y esa dispersión, pues nos llama, esa localización espacial diferente crea la necesidad de que nosotros nos movamos. Y esa cantidad de movilidad generada, ya sea cantidad de viajes en carro, a pie, en bus, depende de las características de los lugares y y su localización. Y además, las características demográficas de una ciudad, el volumen de viajeros, el reparto modal, que acuérdense que era tanto por ciento en bus, tanto por ciento en carro, dependen a su vez de localización de actividades y de nuestras características y restricciones. Y yo podría decir que yo vuelvo de aquí a aquí. Y esto es este enfoque integrado lo que nos da valor. Entonces vean que yo vengo así, así como un orden lógico y aquí me devuelvo acá. Este orden nos da origen al ciclo dinámico de transporte y uso del suelo. ¿Qué significa ese ciclo dinámico? Ya vimos que el viaje y la decisión de localización se determinan mutuamente y que por lo tanto el transporte y los usos del suelo deberían estar coordinados. Esa noción nos lleva a ese ciclo dinámico. Y entonces vemos aquí arriba el sistema aquí abajo, el sistema de usos del suelo que implícitamente tiene la localización de las actividades nos da una localización en el espacio. Esa distribución de las actividades
en el área urbana requiere de la interacción entre los espacios físicos. ¿Y esa interacción qué es? Un viaje en el sistema de transporte, que es la parte que está aquí arriba. Y esa distribución de infraestructura en el espacio crea las oportunidades para interactuar para esos viajes que se miden por su nivel de accesibilidad. ¿De acuerdo? Y esos niveles de accesibilidad en el espacio también influyen en la necesidad de localización de las actividades. No sé, si no me entendieron, porfa me dicen. Lo que les quiero decir aquí es que este ciclo dinámico va teniendo cambios a lo largo del tiempo. Entonces, el sistema de transporte tiene un efecto directo sobre la accesibilidad. Piénselo así, yo hago el metro y una vez lo abre, el metro tiene un impacto inmediato y directo sobre la accesibilidad de los beneficiarios en el corredor del metro. Esa accesibilidad brindada entre, no sé, entre las Américas y las 72 del metro va a cambiar, pero lentamente, los sistemas de uso del suelo. Entonces puede que a lo largo del corredor del metro se vayan creando nuevos desarrollos urbanos, pero eso es lento. Una vez estén construidos esas nuevas actividades, el edificio va a albergar actividades de una forma rápida. Y de nuevo, esas actividades me van a atraer viajes o a generar viajes. ¿Sí quedó claro, muchachos? ¿O me enredé mucho? Bien, gracias, Juan. Y entonces nuestro sistema de actividades de transporte, de accesibilidad, de usos del suelo va a depender, por ejemplo, del sistema de transporte, la tecnología. Siguiendo con el ejemplo del metro, el metro no va a tener conductor, eso va a hacer que el tiempo de parada en la estación sea mucho más rápido. La tecnología influye. También las infraestructuras van a influir, las políticas de movilidad como el pico y placa también tienen una influencia grande sobre el sistema de transporte. Las actividades pues van a depender de las características sociodemográficas, culturales y económicas de la ciudad, de la zona. Y el sistema de uso del suelo pues va a depender de la regulación, que son políticas acá, de qué tan atractiva sea una zona y de qué tanto suelo tengo disponible para desarrollar. Y si yo quiero ir un poquito más allá y desagrego este ciclo, tenemos esto, ¿vale? Donde de aquí para arriba tenemos la modelación de transporte, que es lo que vamos a ver en el curso, y aquí para abajo está la modelación de un sistema de usos del suelo. Y aquí me voy a centrar en esto: tiempos, viajes, distancias, costos, selección de ruta, selección de modo, selección de destino, tomar la decisión de viajar y la tasa de motorización. Esto es un modelo de transporte tradicional, que es lo que vamos a ver en este curso. Entonces, para la modelación de transporte, nosotros vamos a hacer ecuaciones, vamos a aprender teoría, vamos a hacer práctica de cómo ver si la gente viaja o no, de cómo seleccionar a dónde viaja la gente, cómo la gente elige el modo de transporte y cómo la gente elige la ruta. Eso es lo que vamos a hacer en este curso. Y después, pues les cuento todo esto de evaluar la atractividad, evaluar las decisiones de localización de diferentes actores. Por ejemplo, aquí son usuarios, aquí son empresarios, también tiene sus consideraciones particulares. Y entonces, tener en cuenta este ciclo, esta integración es súper clave, súper clave. ¿Por qué? Porque una ciudad planificada con estos temas integrados, pues con seguridad va a ser más atractiva, va a tener un mejor nivel de vida y va a favorecer procesos urbanos que beneficien a las personas. Y aquí tenemos esto también. Esa integración no solamente debe ser física, sino que debe tener políticas a diferentes escalas.
Y coordinación interinstitucional, que la Secretaría de Movilidad se ponga de acuerdo con la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Planeación y Transmilenio y la Secretaría de la Mujer, por decir algo. Son desarrollos urbanos más eficientes. ¿Por qué? Porque seguramente van a consumir menos energía. Ese consumo menor de energía tiene efectos importantes, al menos alguito, para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la calidad del aire, incentivar la actividad física de las personas, etcétera. Y pues todos los beneficios económicos, y aquí sí estaríamos en pasos directos hacia un desarrollo sostenible. Y yo les presento algunos ejemplos para que esto no quede, digamos, en la carreta. Vean que aquí un ejemplo, lo que se quería estudiar es si el sistema Transmilenio había tenido un impacto o un efecto en la densidad de las zonas, de sus zonas de influencia. Esto era antes de que existiera, esto se hizo antes de que existiera Transmilenio por la carrera 10ª de la calle 26. Entonces aquí vemos las troncales en rojo y las líneas de alimentación en verde. Entonces vean que se encontró que sí tuvo un efecto significativo en las zonas de alimentación, pero no a lo largo de los corredores. De pronto ustedes estaban muy chiquitos, pero no sé si se acuerdan que había en el portal de Suba antes de que fuera el portal de Suba, o en el portal de la 170 antes de que existiese el portal de la 170. ¿Se acuerdan? ¿Cómo la pregunta? Perdón, se entrecorté, no te escucho. Que si ustedes se acuerdan antes, ¿qué había en el portal de la 170? ¿Qué había en el portal de Suba? Antes de que existiera Transmilenio. Juan Esteban dice que había potrero. Exacto. En muchos, sobre todo en el portal de Guzmán, no había nada. Y en el portal de Suba habían cultivos de flores. Ni siquiera llegaban, muy poquitos buses llegaban por allá. Entonces lo que les quiero decir, llegó Transmilenio, ¿sí? Y los terrenos en esa época, pues estoy hablando antes del año 2000, en el 99, 98, llegó Transmilenio y esos terrenos que eran potreros, como dice Juan, muchos, llegó Transmilenio con una alta inversión, porque Transmilenio costó mucha plata y resulta que hubo mucha gente, muchos desarrollos que aprovecharon y desarrollaron todas esas zonas con vivienda. No existía el centro comercial Santa Fe, Sebastián, correcto. No existían muchas cosas. Entonces, vean que una vez le doy acceso al territorio, es más fácil llegar allá, entonces ese territorio se desarrolla y empieza a vivir gente allá, y después empezamos a tener serios problemas de congestión en esas estaciones. Daniel, dime. Yo iba a decir que sí, eso pues tiene razón, pero el mapa es como un poco engañoso porque pues es la diferencia en densidad entre el 2001 y el 2008. Entonces pues claramente en las zonas que hay en el medio de las troncales, no cerca de los portales, que en esa época pues ya eran zonas desarrolladas con una alta densidad, pues el cambio va a ser mucho menor que en lo que, como están diciendo, pues era potreros y ahora pues hay edificios, el cambio va a ser gigante y pues eso tal vez como que puede llegar a ser engañoso si uno no tiene en cuenta sus cambios. No, de acuerdo, Daniel, yo no le llamaría engañoso. Lo que se quiere mostrar aquí es la magnitud de los cambios. No es que sea engañoso, es que eso fue efectivamente lo que pasó. En zonas donde no había nada se desarrollaron muy rápidamente y la densidad aumentó muy rápidamente, y en los troncales o alrededor de las áreas troncales, pues no pasó gran cosa. Pero no es que sea engañoso, es que eso fue lo que pasó. En realidad se densificaron muchas las zonas de alimentación
por las características que tenían, y alrededor de las zonas troncales pues no pasó gran cosa, ¿de acuerdo? Pero no es engañoso, es simplemente eso fue lo que pasó, ¿vale? Lo que les quería mostrar acá es que zonas, terrenos baratos, poco accesibles antes de un sistema de transporte, les llega un sistema de transporte, se vuelven más accesibles, se vuelven más atractivos para el desarrollo y crecen en su valor y crecen en su desarrollo. Obviamente en una sola consolidada es mucho más difícil hacer eso. ¿De acuerdo? Daniel. Sí, sí, de acuerdo. Vale. Y aquí hay otros ejemplos. Este fue un proyecto que hicimos para el metro subterráneo, ya también hace algunos años. Y aquí lo que les quería mostrar es algo interesante. Digamos que este cero acá es el eje de la estación o el eje del corredor, ¿sí? Y a medida que yo me voy a la derecha, voy aumentando X metros la distancia al eje del corredor. Y aquí teníamos que evaluar el mayor valor que esta infraestructura le iba a dar al territorio. Entonces habían, digamos, 3 escenarios diferentes. El escenario base, que es el valor del suelo, VS es valor del suelo, donde no pasaba nada, ¿sí? Entonces esto quiere decir que más o menos el suelo a cada una de estas distancias valía 900.000 pesos el metro cuadrado, ¿sí? Y habían otros 3 escenarios adicionales. Entonces, ese proyecto se analizó primero con que yo permitía cambiar las normas de altura alrededor de ese eje del metro, ¿sí? Este es el que se llama edificabilidad. Solamente permitía que se pudiera hacer edificios más altos alrededor del eje. Después está el moradito, que daba la edificabilidad y adicionalmente hacía el metro. Y tercero estaba la edificabilidad, el metro, pero adicionalmente hacía todo el diseño urbano con principios de desarrollo orientado al transporte sostenible, es decir, hacía una intervención integral para mejorar todas las zonas peatonales, habían ciclorrutas, habían parques, todo el espacio urbano se integraba alrededor de ese corredor, y lo que veíamos acá bajo diferentes simulaciones es que solamente permitiendo una mayor altura, vean, el metro, el valor adicional, la plusvalía generada por eso solamente, vean que casi se subía 2.5 veces, y vean que el efecto parecía caer un poquito a esta distancia, y ya a esta distancia mayor caía más. Cuando yo le meto los otros escenarios, el mayor valor generado por todo eso es casi 5 veces más, 4 veces más, perdón, que el valor original del suelo, donde pues cae muy rápido ya a los 300 metros, y parece que el efecto entre las dos ya se diluye a una distancia de 700 metros. Resumen, muchachos, estos proyectos de transporte alineados con el ambiente construido me están generando valor. Otra pregunta es, ¿a quién le están generando valor? Todos esos terrenos son privados, la ciudad está haciendo una inversión gigantesca, y antes la ciudad veía que toda esta generación de valor adicional, ella no ganaba nada. Ahora se ha cambiado con algunos instrumentos, pero lo que les quería mostrar acá es ver cómo diferentes escenarios, diferentes proyectos tienen un impacto directo sobre el valor del suelo. Entonces hay muchos suelos que van a ser caros, entonces van a subir mucho de precio, entonces van a entrar a competir diferentes actividades para quedarse con ellos. ¿De acuerdo? Y esta es la última investigación que tenemos, que acaba de ser aceptada, donde se hizo un análisis completo de toda el efecto que el Transmilenio tenía sobre el suelo residencial. ¿Qué encontramos acá?
básicamente lo que encontramos acá es que los troncales de Transmilenio que pasaban por zonas de estrato alto no tuvieron efecto significativo sobre el valor del suelo residencial. En algunos casos particulares, el sistema Transmilenio tuvo un efecto negativo, es decir, que influyó en que bajara el precio. Pero en las zonas de estratos más bajos, como estas que vemos acá, sí tuvo efectos positivos. Es decir, el Transmilenio valorizó los predios residenciales. Y no estoy queriendo decir, obviamente las zonas de estrato alto tienen un mayor valor del suelo que las zonas de estrato bajo. No estoy diciendo tampoco, eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que estoy diciendo es zonas de menores recursos con un entorno urbano menos adecuado, con una accesibilidad mucho más baja, ha sido favorecido en el sentido que se vuelve más atractivo, y ese volverse más atractivo genera un aumento en los precios en las zonas que vemos aquí en el sur y en el occidente de Bogotá. Y también encontramos que en las zonas alrededor del corredor, que están muy en la proximidad inmediata al corredor, tampoco es tan atractivo vivir como ya algunos de ustedes dijeron. Todo el mundo quisiera estar cerca de Transmilenio, pero no en la primera línea, ¿de acuerdo? Por lo que ustedes ya lo hablaron, tal vez por la congestión, por el ruido, por los vendedores, por la inseguridad. Entonces es mucho más apetecido estar 200 metros más alejado de Transmilenio, que sigue siendo cerca, pero no en primera línea. Entonces vean todas estas consecuencias y efectos que para mí me parecen súper interesantes para tener una mejor ciudad, de cómo el transporte influye, en este caso, sobre la atractividad de una actividad que en este caso es vivienda. ¿Vale? Entonces todo eso es lo que deberíamos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esto lo que hacemos es planificar, modelar mejor el transporte, planificar mejor la ciudad. ¿Para qué? Para que, pues, como les decía hace un momento, para que todos estemos mejor. Incluso puede ser una fuente de generación de recursos. Aquí el distrito podría participar en esta generación de valor y con parte de ese dinero, pues ayudar a financiar más infraestructuras de transporte público, por ejemplo. ¿De acuerdo? Así es como está pensado el metro. Y entonces, los puntos claves de este tema de transporte y territorio, como les dije al principio, para que los tengamos en cuenta siempre cuando modelemos el transporte. Esta relación entre estos dos sistemas es súper compleja y es dinámica, que cambia en el tiempo, ¿vale? No es estática. Ustedes han visto que hay unas zonas que se vuelven más atractivas, se vuelven menos atractivas y así sucesivamente. Por ejemplo, el corredor de la Caracas antes de Transmilenio era una zona muy fea. Se hizo el corredor de la Caracas, todo el mundo quedó encantado con el resultado, pero de nuevo cae y ya todo el mundo asocia la Caracas con algo muy feo. Entonces digamos que esos son picos que van pasando. Tiene velocidades diferentes de cambio. Acuérdense que lo que les dije, yo me demoro haciendo 5 años un centro comercial como el Santa Fe, ¿sí? En esos 5 años no pasa gran cosa, pero una vez ese sábado a las 10 de la mañana abro el centro comercial, ¡pum!, de una vez se me tranca todos los alrededores porque todo el mundo quiere llegar, ¿vale? Los modelos de transporte requieren inputs de los modelos de usos del suelo. ¿Eso qué significa? ¿Cuáles son esos inputs? ¿Dónde se localiza la gente? ¿Dónde se localizan las actividades? Porque eso es lo que con eso voy a estimar los flujos. ¿De acuerdo? Y los modelos de uso del suelo requieren salidas de los modelos de transporte porque básicamente voy a necesitar accesibilidad para poder medir. Esa accesibilidad me va a decir qué tan atractiva es una zona. ¿De
acuerdo? Entonces vean esta diapositiva anterior, donde al mejorar la accesibilidad de estas zonas suroccidentales, el Transmilenio se volvió más accesible y eso tuvo un efecto directo sobre el precio de los predios residenciales. ¿De acuerdo? Esa es, digamos, la teoría general, pero obviamente hay límites, hay muchos otros factores que intervienen y por eso yo les decía que es una relación muy compleja. ¿De acuerdo? Cuando ustedes tengan, si están en una posición de estas de tomar decisiones, pues siempre vamos a estar limitados por un marco social, cultural y económico. ¿De acuerdo? Entonces hay muchas cosas que influyen, como vemos acá, la estructura de la ciudad, el modelo educativo, el contexto fiscal. Muchos hablan de que por qué no hacemos de una vez la red de metros, pero no se imaginan la plata que eso cuesta y cuánto vamos a estar pagando. Para que tengan una idea, el metro de Medellín lo estamos pagando todos los colombianos y lo seguiremos pagando por décadas más aún. Y está pues todo el contexto tecnológico y demás. Y para responder la pregunta, la primera pregunta, que si nuestras decisiones dependían del transporte o el transporte dependía de nuestra localización. Este paper es chévere por si les interesa. Si nos enmarcamos dentro del concepto de ciclo dinámico, podemos empezar con el transporte, el cuadrito de arriba, o con los usos del suelo, el cuadrito de abajo, pero ese ciclo dinámico inevitablemente siempre nos llevará a una jerarquía, de zonas centrales conectadas entre sí por una red de transporte. Qué tan eficiente sea el transporte, qué tan cómodo, costoso, etcétera, sea el transporte, va a influir sobre la accesibilidad de esas zonas centrales conectadas y va a hacer que esas zonas sean más atractivas o menos atractivas, pero siempre vamos a estar en ese círculo, en ese ciclo dinámico que, como les digo, va a ir cambiando con el tiempo, muchachos. No sé si fui muy rápido. Al final se quedaron muy callados, pero esto es la clase por hoy. Si tienen dudas o comentarios, bienvenidas, por favor.